abre muy poquitas veces, se abre por Santa Ana el día 26 de julio, que se hace una misa, y también para sacar al rito en Semana Santa. No recuerdo mucho. Se ve que Cabal no se los quemaba, sí, pero bueno, eso No sé, ya es en una la iglesia. cerveza. Secadero de tabaco, que bueno, más o menos todos los que estáis aquí sabéis que antiguamente se cultivaban tanto tabaco rubio como tabaco negro. Hoy en día ya no se cultiva el negro, y la manera de secarlo era muy diferente. El negro era el que se iban quitando las hojas y se colgaban boca abajo con las puntas. Si os asomáis un poquito veis todavía la estructura, ¿vale? Que la veréis. Gente que no tenía recursos, sí, porque al final hospital, hospicio, viene todo de la misma raíz, ¿no? Y acogimiento, efectivamente. Era un sitio donde no te cobraban por pasar la noche. Aquí había un antiguo molino. Aquí. Lo primero que tienen que hacer es construir calzadas, que en aquel momento no había, y puentes. Pues construyen puentes para cruzar la garganta y los construyen, pues lógicamente, en los sitios donde fuese más accesible y más fácil construir puentes. Esos puentes romanos no ha perdurado ninguno. Todo el mundo conoce la iglesia de Cuagos por dentro, ¿la habéis visto por dentro? No, fuera. Son muy rústicos, no tienen prácticamente ningún elemento decorativo, pero como os decía, son todos muy grandes porque lo importante es que todo el pueblo quepa dentro en caso de un asedio, en caso de un ataque, en caso de que haya algún peligro. Sabemos si la construyeron los musulmanes para defenderse de los cristianos o los cristianos para defenderse de los musulmanes. El caso es que podéis ver perfectamente las almenas y los merlones. Si quitáis la parte de los ladrillos, vale, seguís el puntero y veis que llega hasta ahí, que hace así, y era una torre defensiva. Lo que ocurre es que cuando efectivamente los primeros cristianos se instalan aquí, ya en el siglo XIII, dicen vamos a construir un templo y lo construyen adosado a la torre que ya existía, y lo que hacen es añadir la parte de arriba, añadir el tejado y convierten esta torre en un campanario. Según entras, pues alguna vez tenéis ocasión de entrar, quienes no hayáis entrado, según entras, lo primero que te encuentras es un órgano renacentista del siglo XVI que fue mandado a construir por Fuente de los Chorros. Bueno, y mirad, aparte de que es un rincón muy bonito, cuando llegan aquí se encuentran, como os digo, pues eso, con tierra fértil, con mucha agua, pero aquí, en este lugar en concreto, se encuentran aquí con un manantial que nunca deja de nadar. Pero el origen del pueblo está aquí en esta plaza donde se encuentra. Y construyen unas fuentes a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Si os fijáis, bueno, a la fuente le falta una cruz que tenía en la parte de arriba, que está dentro de la casa de Emilia, por si no lo sabéis. Está toda la parte de abajo de la fuente, de la cantidad de gente que ha venido a afilar sus herramientas, sobre todo los huecos que hay por aquí, son pues de que afilaban aquí, ¿vale? Afilaban aquí por dentro y los pagaban. El entramado se deja al descubierto y no se pinta, y en la parte de abajo sí se pinta, ¿vale? O sea, veis que hay veces porque las vigas de madera se quedan vistas y otras veces, porque como la Casa Grande es una edificación del siglo XIX y como podéis imaginar, sus dueños cuando la construyeron querían que todo el mundo supiera que tenían dinero, ¿vale? Y lo consiguieron, claro, fijaos. Lo grandísima que es la casa, y fijaos la parte de las galerías de arriba. Parece ser que si en Cuacos hubo algún barrio ocupado por judíos, pudo ser esta calle de aquí, ¿vale? Es una calle sin salida, arriba del todo tenéis el risquillo, vamos a ir ahora a ver el risco, tenemos el risco con la higuera grande y aquí hay un risquillo con una higuera pequeña. O casa de la Silla, habréis visto alhóndigas o casas de la Silla en otros lugares. Y lo que se hacía en estas casas era almacenar el trigo, el grano, porque si un año la cosecha era muy mala, en lugar de encarecer los precios y que no hubiera suficiente para todo el mundo, pues si un año había sido bueno, lo que hacían era, en lugar de abaratar los precios, guardar el excedente aquí en las alhóndigas, y así lo sacaban el año que la cosecha era peor. El risco grande. Y fijaos en los soportales de aquí de la izquierda, de la derecha, en los de allí enfrente y en todas las columnas, que como veis son columnas de granito, no son del monasterio de Yuste, porque estas no son iguales que las que hay en el monasterio, pero bueno, igual que se las trajeron del monasterio, pues las sacarían de algún otro sitio que... Allá pues
aquí se ve. Sí, sí, no, sí, eso. Ayer esa casa, que mi abuela él le dice a su hombre de confianza, Luis de Quijada, su mayordomo, que vaya por él a Alemania, que se lo traiga y que lo cuide y que lo críe como si fuera su propio hijo, ¿vale? De tal manera que Luis de Quijada llega y se lo lleva a su mujer, Madalena Ulloa, y le dice, tenemos que criar a este hijo que es niño, que es hijo mío, con otra mujer. Y ella en todo momento le cría pensando que es hijo de su marido y de otra mujer, ¿vale? Ni ella sabe quién es ese niño. Esa casa que tenéis allí, que hoy en día es la sede de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, y pasan aquí, vienen en el verano de 1558. En ese verano se produce el encuentro entre ese niño, llamado Jeromín,